estos caballeros fueron en algún momento la fuerza más poderosa, no nomás de la iglesia, sino de toda Europa. Qué impresionante la vida de estos personajes, porque literalmente encomendaban su vida a Dios y nada más. Y nada más. Eran más unos mercenarios que predicaban sus atrocidades y salvajadas, proclamando todo en nombre de Dios. Hablamos de que las iglesias promueven la paz, el amor, y que no sé qué, todo esto, perfecto, ¿no? Pero pensar que todo eso viene de algo así es demasiado oscuro. Entonces, esto también es un preámbulo a la masonería. Tenían un conocimiento único, secreto, de cosas ocultas. Eso estoy seguro. ¿Qué eran esas cosas? No creo que estas personas lo sepan. No. E insultó al Papa, güey. No podías hacer eso. Prácticamente eran enemigos de Dios. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¡Cosas! Muy bien, aquí otro capítulo más contigo, feliz. Pues estamos contentos los dos porque traemos un episodio, como siempre, muy especial. Sí. Hoy, la verdad, nos animamos a hablar de unos personajes que son sumamente importantes para toda la historia del misterio. Y son los Caballeros Templarios. O sea, que sepan que con el capítulo de Israel abrimos una caja de Pandora en el canal. Nada más con eso. No nos atrevíamos a hablar por alguna razón acerca de algunos temas que son gigantescos, pero pues gracias a la recepción que tuvo el capítulo de Israel, la verdad es que nos atrevimos a hablar acerca de estos personajes que están involucrados ahora sí que en todo el desarrollo del cristianismo. Así es. Pues tanto moderno como antiguo y ahora sí que de todo. Sí, la verdad es que yo creo que de las órdenes, si no es que la más importante de la historia, pero definitivamente de los más grandes misterios de la historia de la humanidad son los Caballeros Templarios. Se ha hablado mucho de ellos. Sí. Están conectados prácticamente con todos los rubros que tienen que ver con el misterio, la Biblia. Digo, hay muchas cosas que han escuchado en otros episodios. Ya aquellos que han visto aquel episodio del Rey Salomón, el de Israel, por supuesto, el Arca de la Alianza. Digo, muchísimos episodios que hemos hecho que incluso ahí los miembros del canal tienen un episodio secreto de un tema también que está conectado. Sí. Y yo creo que va a estar interesante por eso y estoy seguro que lo van a disfrutar mucho y por fin vamos a hablar de ellos. Sí. La verdad es que lo teníamos apuntado desde hace mucho tiempo. Pero fue el momento correcto para hacerlo. Así que si les gustan estos temas, los invitamos a que se queden al final de este video, se suscriban a este canal y nos puedan seguir también en las plataformas de audio igual. También estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y también puedes seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mikey Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan. Así es. Y recuerden que tenemos una sección exclusiva, ahorita la mencionaste así brevemente, pero en todos los capítulos en la parte de la descripción de abajo está un link para que le piques y si te quieres unir para conseguir más contenido, lives exclusivos, pues eres libre de hacerlo, ¿no? Así es, ahí está disponible aquí en el link fácilmente. Así es. Y hay un botón de unirse también. Sí, fácil, de repente. Está fácil. Oye, pero bueno, ¿con qué empezamos con esto? Porque yo creo que hay que definir todo esto porque realmente hay mucho tema, ¿no? Por quiénes son estos señores caballeros templarios. Sí. Porque están tan conectados, por ejemplo, con estas leyendas que tienen que ver con el Arca de la Alianza, que tienen que ver con el Santo Grial, que mucho se ha hablado que son unos guerreros religiosos y todo esto. Son unos personajes, yo creo que mitiquísimos, ¿no? Cuando hablamos acerca de las fuerzas de la iglesia, siempre salen a relucir los caballeros templarios y yo creo que todos hemos visto por lo menos una vez en la cultura popular una representación. Existe esta representación, por ejemplo, de Indiana Jones, donde sale un caballero templario que es como el último caballero templario cuidando el Santo Grial. En la primera película, ¿no, Mike? En la segunda. En el videojuego Dark Souls, por supuesto, tenemos ahí también varias representaciones, de este tipo medievales de caballeros
pues con una onda ahí como cristiana. Es que sí son muy representativos, ¿no? O sea, estas túnicas blancas, estas cruces rojas, todo eso tiene su significado, ¿no? Todo eso tiene su significado. Estos caballeros fueron en algún momento la fuerza más poderosa, no nomás de la iglesia, sino de toda Europa, ¿no, güey? Sí. Es algo sorprendente lo que llegaron a lograr estos señores, tanto que el mismísimo Vaticano tuvo que erradicarlos. Y bueno, ahorita nos vamos a meter mucho en la historia, pero mira, a ver, dime. No, te iba a decir como en cualquiera de estas fuerzas, pues que muchas veces vienen por dentro de la iglesia y se salen de control y pues tienen que terminarlas aplacando, ¿no? Exactamente, y a estos señores se les atribuyen un montón de cosas, ¿eh? Pero mira, para empezar, el contexto que necesitamos entender para empezar a contar esta historia es que, mira, para el año 1000 después de Cristo, Europa y el cristianismo ya era la religión más posicionada, ¿no? O sea, Sí, ya era popular. Ya existía el Papa, ya existía el Vaticano, ya existía toda la jerarquía cristiana y todo el show. Ya existía todo eso, ya está la fuerza de los reyes, eran católicos, etcétera, etcétera, pues, ¿no? El problema es que en esos años, por parte de Asia Oriental y Egipto, y en el norte, existían conquistas y pues batallas bélicas entre todas estas cosas, ¿no? Estaban los vikingos por un lado, estaban los egipcios por el otro lado, y Europa estaba siendo asediada por diversas conquistas y desplazamientos, pues, ¿no? Uno de sus mayores intereses, por supuesto, era Tierra Santa, era Jerusalén. Como en todas las historias que tienen que ver con religión. Historias, sí. Que en ese momento, pues sí, era Tierra Santa, como lo aprendimos en el capítulo de Israel, pues, ¿no? El problema es que estaba a mandos en ese momento del Islam. Habían ahí, por ejemplo, después de muchas batallas contra los árabes y los bizantinos, llegaron a posicionarse unos señores que eran los inyácidas. Estos señores estaban posicionados en Jerusalén. Eran islamistas que empezaban a ser muy fundamentalistas a lo que es igual a fanáticos extremos en ese momento, pues, ¿no? Sí. Por lo tanto, llega un punto en el que, bueno, sin adelantarme mucho, pues, ¿no? Las cruzadas fue un periodo entre conflictos bélicos entre cristianos y musulmanes, que se estima que fue del 1095 al 1291. Sí, que duró muchos años. Así es. Y es que los cristianos de esa época les encantaba hacer peregrinajes o turismo religioso a Tierra Santa, a Jerusalén, al lugar donde vivió Jesús. El problema es que cuando llegaban, pues eran acechados, eran violentados, eran asaltados y de todo tipo por estos islámicos. Pues, sí, porque llegaban a profanar sus tierras, ¿no? Sí, porque eran... De cierta forma llegaban a plagar de su religión que ellos no aceptaban. Como lo aprendimos en el capítulo de Israel, había 4 vertientes de Dios, pues, ¿no? Entonces ellos adoraban a un Dios, pues que realmente era el mismo, pero para ellos era como que el único Dios. Entonces llegar estos europeos y querían como ver qué había pasado en los lugares donde había vivido Jesús y todo, y pues no lo aceptaban y no eran respetados y bueno, todo era así, era violencia, etcétera, ¿no? Sobre todo uno de los grandes lugares a los que iban estos europeos peregrinos era el Santo Sepulcro, que ya lo hemos hablado por ahí, pues, ¿no? Pues fue el lugar donde descansó Cristo, ¿no? Para aquellos que se supone, que donde descansó porque no, en realidad no fue su tumba final, porque pues Cristo se supone que resucita, entonces no, es una tumba vacía, vaya. Obviamente es una tumba vacía, sí, pero es como un lugar en el que los cristianos tienen la certeza de que Cristo tocó ese lugar. Fíjate lo sagrado que es, ¿no? Es una locura ese lugar. Sí, donde Dios tocó el lugar, ¿no? ¿no? De hecho hay también como una piedra, ¿no? También así, que incluso algunos cristianos dicen que pues con mucha fe y mucho preparación, tú puedes incluso ver los pies, las huellitas de Jesús en ese lugar. Lo de la piedra de la unción, ¿no? La piedra de la unción, ajá. Te digo, para ellos era muy peligroso ese tipo de turismo. Y es que, recordemos, ¿no? O sea, se habla de turismo y no es el turismo que tenemos hoy en día, pues voy a la playa a descansar. No, esto era realmente algo muy serio. Recordemos, no había viajes rápidos, ¿no? O sea, eran viajes largos. En burro o lo que hubiera. En carrozas o lo que sea. Entonces era muy peligroso. Sí. Y aún así llegar ahí y todavía más peligro,
pues para la fe cristiana era muy difícil llegar a esos lugares, sobre todo en esos tiempos, pues que estamos hablando de que la palabra de Dios era la ley, pues, ¿no? Entonces, de ahí también el interés de estos señores de ir para allá, pues, ¿no? Bueno, entonces, el emperador bizantino Alejo I escribió una carta pidiendo ayuda al Papa en ese momento, al Papa de Roma, para supuestamente unir de nuevo a ambas iglesias, al Islam y a los cristianos, pues, ¿no? Estaba a punto, él no lo sabía, pero él estaba a punto de iniciar lo que se conocerían después como las cruzadas. La primera cruzada duró 4 años, de 1095 a 1099. Y aquí hubo una parte muy importante en la historia. Durante el concilio de Clermont, ahora sí que ahí se juntó un montón de gente, se unió para informarle al Papa lo que estaba pasando en Tierra Santa. Y aquí, este es un gran pasaje en la historia, pues, ¿no? Aquí se hizo el grito de Deus Vult. Si viste eso, el Deus Vult, que significa, pues, en latín, el Dios lo quiere, ¿no? Con esto convocó oficialmente la primera cruzada, que tenía como objetivo, el único que querían era volver a conquistar Tierra Santa, o sea, Europa, pues, ¿no? Aquí es cuando empieza todo el show, pues, ¿no? Recuerden, a ver, estamos hablando de los caballeros templarios, tenemos que entender esta parte. Y aparte que es muy importante, pues, ¿no? Poco a poco iban emisarios siempre a juntarse y a atacar Jerusalén, pero siempre perdían, porque no estaban preparados hasta ese momento, ¿no? Hasta que llegó un soldado un poquito más paciente y no se dejó ir hasta que tuviera un ejército más o menos preparado. Contrató soldados más preparados, más profesionales, recibió ayuda de Occidente y de los demás reinos. Como que ya con una organización un poquito más desarrollada, los demás reyes cristianos dijeron, pues vamos a meterle fondos a preparar a este ejército, pues, ¿no? En total se juntaron 35,000 soldados. Ojo, aquí todavía no eran los caballeros templarios, ¿no? Esto es nada más así como la primera cruzada. Se juntaron 35,000 soldados o los cruzados. Eran llamados así porque llevaban en sus emblemas el símbolo de una cruz. Entonces eran los cruzados, ¿no? Fíjate qué interesante. No era porque se cruzaron entre ellos, ¿no? Bien, porque cruzaban lugares, ¿no? Fíjate qué interesante. Durante todo este camino de Europa a Tierra Santa, pasaron un montón de cosas, ¿no? Pasaron un montonal de cosas entre reformamiento de países, de territorios, de todo un poco. Se encontraron en el camino algunas reliquias y esta parte... Sí, imagínate la travesía, porque estamos hablando... No viajaron en avión o en barco. Y desde Europa hasta Israel, pues no es un viaje... liviano. Ni corto, ni liviano, ni nada. Vamos a poner un pequeño mapa para que se ubiquen, ¿ok? Durante todo ese trayecto, iban pues ganando cada batalla, ¿no? Iban dando cada batalla e iban poniendo ellos reyes en cada lugar que conquistaban, pues, ¿no? Y aquí pasa algo importante, porque durante ese viaje y de esas batallas se fueron descubriendo reliquias. Eso a mí se me hace muy conveniente, pero ahorita lo platicamos, ¿no? Mira, por ejemplo, en Edesa, un lugar que fue reconquistado por los cruzados, se dice que se encontró algo que lo denominaron el mandilión. ¿Has escuchado del mandilión? Lo he escuchado. Este mandilión es una reliquia, que algunos relacionan con la sábana santa de Turín. Sí, es un cuadrito, ¿no? Es como un cuadrito. Del rostro de Cristo, que supuestamente es el primer rostro que hay. Está bien loco eso, porque sí tiene sus diferencias luego con la sábana santa. Sí. Pero fíjate, el mandilión, es una palabra griega bizantina que no es aplicable para ningún tipo de contexto. Pues no, este es el lienzo de Edesa o la imagen de Edesa, que son distintos nombres que se dan a una reliquia cristiana consistente en una pieza de tela cuadrada o rectangular en que se habría impreso milagrosamente el rostro de Jesús. Siendo, por tanto, como bien lo dijiste, el primer ícono del cristianismo. O sea, la primer como reliquia que se donde se reconoce la imagen de Jesús. Fíjate, estamos hablando ya del 1090 y tantos. Entonces, después de 1000 años empezamos a ver eso de las reliquias, ¿no? Sí. Otro nombre con el cual se le conocía a la imagen de Edesa era el tetradiplón, que significa en griego doblado 4 veces, ¿no? Porque estaba dobladito en 4 veces. ¿Cuándo lo encontraron? Cuando lo encontraron. No, y aparte, digo,
Tenía como Tiene las huellas. divisiones. Como Es que no las me acuerdo huellas, muy bien. Sí, recuerdo haber visto la imagen, pero no me recuerdo muy bien. Esto es como lo que interpretaron como una identificación entre esta reliquia y la sábana santa, a lo que también lleva la etimología siríaca propuesta para mandilión como sudario. Es curioso. A lo mejor a Lourdes no le gusta esta información. Sí. Pero me refiero a Lourdes. Sí, saben a que Lourdes. Sí. Pues es que hablamos con ella, con Lourdes Gómez, acerca de este tema de la sábana santa, ¿no? Y ella nos platicó unas cosas sumamente interesantes que no conocíamos, de hecho, el dato y bueno, ella nos dio unos argumentos muy interesantes de por qué este manto sí puede que sea real. Pero eso dejaría entonces al mandilión como falso. Algo falso. Algo tiene que ser falso. Alguien ¿no? está mintiendo, ¿no? Por supuesto. O sea, está curioso. Y mira, a mí me parece loco que durante estas cruzadas que tenían como emblema el reconquistar, ¿no? Tierra Santa al grito de Deus Vult, el hecho de que fueran hallando estas reliquias conforme el paso, eso más que como de hacer este descubrimiento histórico, era más bien como un tipo de propaganda, güey. Suena mucho como propaganda, porque justamente esto de estar colocando, por ejemplo, a estos gobernantes en diversos puntos, propagando una misma palabra, dando un reconocimiento a través de evidencias y hallazgos, incluso hasta arqueológicos, como tangibles, ¿no? Exacto, o sea, mira, yo encontré esto, o sea, nosotros somos los que verdaderamente conocemos. Estamos conectados con el Mesías. Claro, la conexión más directa con Dios, ¿no? Y fíjate, no fue la única, porque después, tras 8 meses de asedio en Antioquía, que te suena, en Antioquía los cruzados conquistaron la ciudad y posicionaron a su segundo rey cruzado, ¿no? Dice la leyenda que ahí es donde se encontró por primera vez, o la primera vez que apareció en los registros, la sagrada lanza de Longinus. Sí. Tiene su capítulo también, ¿no? O sea, y ya lo habíamos platicado esto, pero fíjense qué interesante cómo todo se va entrelazando. O sea, realmente es la misma historia. Sí. O sea, son los mismos hechos, ¿no? Sí. Igual, esto es una leyenda, ¿no? Sí, pues hasta la misma lanza de Longinus, pues es la leyenda de que quien la porte es el victorioso. Es el victorioso, ¿no? Mira, medio año después avanzaron hasta Tierra Santa, ya por fin, ¿no? Y tras 500 años de dominio musulmán, Jerusalén volvió a ser cristiano gracias a esto. Es muy interesante porque fíjate, los cruzados, mientras estaban tratando de conquistar de nuevo Jerusalén, pues recuerdas tú que Jerusalén tiene como unas murallas. Ellos intentaron atacar, no pudieron, rodearon así. ¿Y sabes cuáles fueron las estrategias militares que usaron estos señores para reconquistar Jerusalén? Los escritos del rey Salomón. O sea, y sobre todo los del Arca de la Alianza. Ellos supuestamente siguieron algo muy similar a lo que hicieron cuando reconquistaron Jerusalén gracias al Arca de la Alianza. Ellos rodearon y por un lado como un lado de atrás de la frontera de la muralla, pues ahí atacaron y todo eso, ¿no? Sí. Como por ahí se va enriqueciendo la leyenda. Sin embargo, te digo, son también como cosas ahí que nada más están escritas, pero no se sabe con certeza, pues, ¿no? Sí. Y a ver, aquí es donde empieza realmente nuestra historia para este capítulo. Porque los caballeros templarios hasta ahorita no existen. No existen. Aquí nada más quería yo establecer lo de la primera cruzada. Hubo varias, hay como 5 cruzadas o 4 cruzadas. Es una historia larga. Sí, muy larga. Muy larga. Y la verdad es que como para hacerle un capítulo no lo sé, porque en realidad no es tan misterioso. Es algo más histórico. Ajá. Más que nada. Es más histórico y no tiene como grandes misterios. La primera cruzada sí, porque de aquí es donde surgen estos personajes que luego sí terminan siendo muy misteriosos. Sí. Mira, Jerusalén se volvió un lugar medio tenso para vivir, por lo que los monjes cristianos tenían que estar adiestrados en el uso de las armas. ¿Por qué? Porque, pues, conquistaron Tierra Santa, pero todavía había gente viviendo ahí, todavía había tensiones. Y aquí, en este punto de la historia, es donde nacen algunas órdenes religiosas. Para resumir el tema, solo vamos a enfocarnos en 2. Principalmente en una, pero hay otra que también es importante. Mira, en estos tiempos, unos monjes se asentaron en un templo a cuidar a los enfermos y a los heridos. Estos señores con el tiempo se convertirían en los hospitalarios, la orden de los hospitalarios. Después de eso, llegarían a ser la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodás y Maltas.
Ahorita van a saber por qué. De hecho, estos señores hasta el día de hoy siguen activos y tienen apoyo de la ONU, güey. Ok. Pero fíjense, ahorita lo van a saber por qué, ¿no? Ahorita, en esos tiempos su sede estaba en Siria. Ujú. Ok. Y los otros son los pobres caballeros de Cristo, la orden del Temple Ujú. o simplemente los templarios. Y aquí es donde va a empezar nuestra historia, ¿no, güey? Porque aquí empiezan los misterios y las leyendas. Según se cuenta, el abad de Sitió, Etienne Jardín y otros estudiosos descubrieron unos textos antiguos que decían que debajo del templo de Salomón, el original, había una reliquia muy importante para el cristianismo. Lo misterioso es el qué. No se sabe, güey. El Santo Grial, el Arca de la Alianza, las tablillas con los mandamientos o las tablillas de la ley, ¿no? La cabeza de Juan Bautista, la Vera Cruz. Bueno, no se sabe. Hasta la lanza de Longi, si quieren. No, pues se supone la lanza ya la habían cubierto. Se ¿no? supone, O sea, se supone. el caso es que se reclutaron a 9 caballeros. Ajá. Entre ellos un señor llamado Hugo de Payén, Ujú. quien luego, él sería el que se le atribuiría el origen oficial de la Orden del Temple, para buscar esa reliquia. Ujú. ¿Quién sabe cuál? O sea, eso es lo raro. ¿Quién sabe qué reliquia encontraron? La clave de la popularidad de esta orden, a diferencia de las otras, es que ellos iban supuestamente con la encomienda de guiar a los peregrinos europeos y protegerlos en Jerusalén, ¿no? Ujú. Pero en realidad estaban buscando esa reliquia sagrada. Por supuesto que la gente sabía ese secreto a voces, era un secreto a voces, pues, ¿no? Y esto les hizo ganar un misticismo increíble. Sí. ¿Por qué? Porque eran como estos monjes, ¿no? Que ayudaban así, pero ellos sabían, las personas, ya existía como el chisme de que ellos están buscando algo muy importante, ¿no? Sí. Entonces, por eso como que destacaron, porque también estaba la orden de Lázaro, estaba la orden de los hospitalarios, de los Rosacruces y todos estos, pues, ¿no? Entonces, pero los del Temple eran los del Temple. Sí, pues era una orden mucho más mística. Más ¿no? mística, sobre sí. todo por eso, pues, ¿no? Que Sí. no se sabía qué estaban buscando realmente. Se situaron ellos en Jerusalén, en una mezquita llamada Al-Azak, Ajá. en donde se supone que encontraron originalmente, se supone que estaba ahí originalmente el templo de Salomón, Ajá. el templo de Jerusalén, pues, ¿no? Sí, 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 el famoso templo. Sí, que ha obsesionado a mucha gente ese templo, ¿eh? O sea, a lo largo de la historia. Sí, lo hemos visto. Es una locura, güey. Sí, sí, sí. De ahí que se llamen la Orden del Temple, porque ellos estaban en el templo. Estaban resguardándose en ese templo, Ajá. ¿no? Estaban, se supone, en el templo original de Jerusalén, pues. Entonces, por eso hasta este momento el nombre empieza a existir, ¿no? Ajá, pero eran como los caballeros del temple o la Orden del Temple. Sí. Ahí duraron 10 años y no se sabe qué hicieron en esos 10 años. Pero de un día a otro dejaron de buscar. Ok. O sea, y las teorías empiezan a ¿A qué decir encontraron? que Ah. lo encontraron y bueno, ahí quedó. Pues ya saben que, por ejemplo, en estos escritos del rey Salomón, principalmente en su grimorio, ¿no? Que Ujú. pues es un escrito básicamente apócrifo, no está en el canon bíblico, pero pues muchos atribuyen que esa historia es la que verdaderamente oculta el misterio detrás de qué tenía aquel misterioso templo, y pues muchos hablan de que tal vez esto podría contener aquellos demonios que Salomón Exacto. pues tenía debajo del templo. Imagínate. Porque sí, el capítulo del rey Salomón que tenemos es muy bueno, vayan a escucharlo. Pero ahí, por ejemplo, planteamos precisamente eso que estás diciendo. Se habla de que abajo del templo estaban las vasijas Donde encerraba. donde estaban encerrados los supuestos demonios. Entonces, Demonios que podía controlar a su voluntad, exacto. a sus deseos. Entonces, Con un anillo. Exacto. Con el anillo Un de anillo que Salomón. probablemente podría también estar en este templo. Oye, podría ser esa reliquia también. Exacto. O sea, recordemos, bueno, es que quién sabe, porque es que te digo, una reliquia muy poderosa, eso dice. Exacto. No dice ni del cristianismo, ni del islam, ni nada. O sea, una reliquia muy poderosa. Porque recordemos que el rey Salomón es previo a Jesús, entonces, previo al cristianismo. O sea, entonces, Sí. no se sabe, pues. Pero el caso es que estuvieron 10 años estos vatos, Buscando. pues, es lo que te digo. O tal vez entendiendo, ¿no?
lo que ya sabían que estaba no ahí. se sabe qué estaban haciendo. Estaban nada más como que ahí, protegiendo a los peregrinos, etcétera, ¿no? Sin embargo, gracias a su popularidad, todo mundo ahora quería ser parte de ellos. Así que comenzaron a reclutar gente a lo güey, ¿no? Se hicieron ricos haciendo esto. Comenzaron a invertir en tierras y en construcciones de castillos. Bueno, eso viene un poquito después. De hecho, incluso dicen algunos historiadores que se les atribuye a los templarios la estética gótica renacentista europea a los templos, pues, ¿no? A estos grandes catedrales. Eso viene mucho después, pues, ¿no? Pero aquí viene una parte que es interesante. Porque, pues, obviamente están empezando a reclutar un montón de gente, ¿no? Esto, pues, es fácilmente... puede ser un preámbulo al caos. Entonces, en el 1129... pasa algo interesante para la Orden del Temple, ya que se llevó a cabo algo que se le llamó el Concilio de Troyes. Exacto. Tú tienes por ahí información del Concilio de Troyes, ¿ah? ¿Qué sí. pasó ahí realmente? Pues mira, yo creo que lo más importante es que en ese momento ellos estipulan ciertas reglas del templo. De hecho, se le llamó digamos que un documento que ellos elaboraron de 72 artículos. Se le llamó la regla. ¿72? 72 artículos. Igual que las vasijas. Que las vasijas. Curioso. Dato curioso. Ahí, mira, ahí está. Se dice que después se añadieron más de 600 artículos, ¿no? Pero, sí, bueno. Pero en ese momento fueron 72 y se les llamó reglas del temple. Donde básicamente ellos estipulaban las normas que regían todos los aspectos de la vida de un caballero templario. Y gracias a eso, justo como lo mencionabas ahorita, pues digamos que se establece un tipo de orden para aquel que quisiera pues adentrarse a ser un caballero templario. A esto que estaban reclutando y todo esto, pues obviamente ya no iba a ser tan fácil. Hay muchas cosas que están, yo creo que bastante densas en el sentido de qué impresionante la vida de estos personajes, porque literalmente encomendaban su vida a Dios y nada más. Y nada más. Te despersonificabas por vivir para ser un guerrero de Dios, ¿no? De hecho, bueno, mucho después, siglos después, los monjes estos también que se sometían a las tortugas, ¿no? Ajá. Sí, o sea, los votos de castidad. Todo eso es por los templarios. Es que van a empezar a ver un montón de cosas que de hecho, los votos monásticos que ellos hicieron, por ejemplo, ellos tenían votos de pobreza. En estos artículos mencionan eso, ¿no? De que los votos de pobreza, que no podían ellos poseer bienes personales. Todo lo que tenían, todo lo que les llegaban a encontrarse en la calle o lo que sea, eran de la orden. Todo era de todos, pero a la vez no era de nadie, ¿no? Era de la orden, de una mística, de una deidad, ¿sabes? Ellos obviamente también tenían este voto de castidad, donde debían, pues, ser, obviamente, célibes, debían también, pues, no podían tener ningún tipo de interacción romántica, una relación, no estar casados, este tipo de cosas. Ni siquiera, pues, en un ámbito meramente sexual no se podía. También tenían los votos de obediencia, que obviamente en estos todos los monjes de muchos tipos, o sea, tienen este voto de ser obedientes literalmente a todas las reglas que consecuentemente pues les van a estar poniendo en la historia, ¿no? También tenían rutinas muy, muy específicas. Asistían a misa diariamente. Rezaban en horas canónicas según la liturgia. La penitencia era algo obligatorio en caso de un cumplimiento de alguna regla. También obviamente tenían prohibida la herejía, la superstición, este tipo de cosas. Tenían reglas militares incluso, un código de combate, que no podían huir en el campo de batalla a menos que fueran superados en número. En una porción de 3-1, por ejemplo, ellos podían escapar. Debían luchar hasta el desvivimiento de ser necesario. Fíjate qué interesante esa parte, porque también digo, en este concilio de Troyes también se les indica a ellos qué tipo de armadura, qué tipo de arma. Exacto, y todo, ¿no? Todo. Pero fíjate, en este momento de la historia, Inglaterra ya había sido invadida por los vikingos. Y hay un antecedente. ¿Qué es de los vikingos? Es interesante. ¿Cómo le hemos sacado la vuelta a los vikingos? Pero ya en esos momentos, algo que sorprendió a los ingleses, a los reyes cristianos de ese momento, era la ferocidad de los vikingos. Sí. Y es muy curioso cómo estos nuevos soldados emergentes
se les obligaba a hacer así. ¿Sabes? Se les obligaba también a hacer... A hacer como máquinas. Como, pues sí, ajá. Máquinas de combate. Algo que tenía y de servidumbre también. Sí, algo que tenía que combatir directamente contra estos salvajes escandinavos. Y dices tú a la bestia. Pues solamente una fuerza organizada podría destruir algo así, ¿no? Al final de cuentas creo que fue algo inteligente porque estos señores, digo, desconozco. Habrá su episodio donde podremos conocer un poquito más del tema de los vikingos, pero creo yo que estos señores eran muy organizados, los templarios. A diferencia, ya sé a este caos que se ve, digo, por lo menos que se ve. Desconozco del tema en su totalidad. Pero digo. como que ellos entendieron que la razón por la que los vikingos eran tan feroces era por su fe a su religión. Entonces ellos dijeron, pues oye, eso no lo habíamos considerado, ¿sabes? O sea, y fue pues vamos a ponerlo en estas reglas. Sí. Está interesante. ¿Qué más? ¿Qué más bueno, decía? y te digo, realmente dentro de esta onda militar también, bueno, de combate más que nada, también obviamente no se permitía que ellos negociaran o que hicieran este tipo de cosas. Digo, no tenían oportunidad de nada, era una máquina que tenían que cumplir con su función. Y la única forma en la que ellos podrían rendirse o escapar, pues era que estuvieran superados a este número. También había jerarquías, obviamente. Cada caballero debía seguir órdenes sin cuestionar. La insubordinación era castigada severamente, era como romper básicamente todos los votos que acabo de mencionar ahorita. También pues se decía que su misión principal era justo lo que decías ahorita de proteger a los peregrinos. Eso era como básicamente la esencia de la existencia de los caballeros templarios, digo, en el pópulo, ¿no? Porque no sabemos el otro sentido como de la protección o la recolección de artículos religiosos sagrados. También, bueno, esto era más bien visto porque los peregrinos pues iban a la Tierra Santa, ¿no? Entonces como que este mensaje de proteger el camino hacia Dios pues era algo que ellos pues digamos que se lo encomendaban como una misión. También tenían que utilizar cierto tipo de armamentos y armaduras que proporcionaba la orden. Por eso era esta vestimenta tan típica, tan característica, que obviamente ya vieron ahorita imágenes de eso. Y todo el equipo debía ser mantenido en perfectas condiciones. Eran muy pulcros para tener esta estética. Yo creo que es una de las principales marcas o de los primeros, yo creo que ejércitos que tuvieron estas características. Y estaba prohibido jactarse de su valentía o de habilidades en combate. Eran todos igual. Eran como humildes. Estaban obligados a ser humildes. Exacto. Eran como monjes guerreros, básicamente. Eran monjes guerreros, tal cual. De hecho, en los videojuegos, lo que es la clase de monje siempre es como con más vida, más resistencia, más esto, más lo otro, porque eran tanques, hazte de cuenta. Sí. O sea, eran personajes que vivían y morían en nombre de Dios. Y con gusto. Con gusto. Y con gusto. Y mira, y precisamente por eso es que todos querían ser caballeros templarios. O sea, como que después de estas reglas, de este concilio de Troyes, todos querían ser templarios y proteger Tierra Santa, pero sobre todo querían unirse a las filas. No nomás por eso que mencionabas, ¿no? Esta pulcritud y parecer como más civilizados y todo eso. Claro. O sea, además, pues de todo eso te decían hasta qué comer. O sea, todo eso estaba... No, y sobre todo te lo daban. Te lo daban. O sea tenías como que ciertos, digamos que privilegios, pero a la vez tú tenías que cumplir con tu rol y como que básicamente te daban tu motivo por qué vivir. Exacto. Ese es el por qué mucha gente optaba también por esto y además era algo honorable, ¿no? Era algo honorable, pero también había muchos que se reclutaban para descubrir la verdad de esta reliquia de la que todos hablaban, de la que se supone que ya habían dado con ella. Entonces se metían, pues en parte por curiosidad, en parte por devoción y querían saber más, pues, ¿no? Sí, no podían casarse, no podían tener grandes lujos, etcétera, pues, ¿no? Durante la Segunda Cruzada, los templarios ya eran considerados como monjes guerreros de élite que incluso llegaron a escoltar a los reyes de lugar en lugar. O sea, ya eran una fuerza muy poderosa, pues, ¿no? Ayudaron a reconquistar la península ibérica y demás cosas. A ver, la Segunda Cruzada, algunos dicen que fue un fracaso, porque al final... ¿Te acuerdas de Edesa, este lugar que te decía que fue el primer lugar que reconquistaron los cruzados? Pues la razón de la Segunda Cruzada es que conquistaron de nuevo Edesa. Entonces como que hubo una movilización gigante para volver a reconquistarlo, pero pues fracasaron. No pudieron. Entonces cayó
el primero y el segundo rey cruzado y pues como que Europa se vio tan valioso, pues no hay. Esto solo hacía que el renombre de los templarios y su fuerza fuera reconocida más y más, llegando a ser tan poderosos que incluso adquirieron diversas tierras y construcciones como fortalezas por toda Europa y Tierra Santa. Estos señores llegaron a tener la mayor riqueza de Europa, incluso haciendo préstamos a la corona francesa. Y aquí puse entre paréntesis, cosa que después les costaría muy caro, estos préstamos a Francia. Pero no nos adelantemos. Y aquí pasa algo interesante, porque incluso los nobles de esos entonces le dejaban encargadas tierras y sus riquezas en diferentes lugares. Fíjense cómo lo voy a explicar. De tal manera que si ellos les dejaban en Europa sus riquezas, podían viajar tranquilos hasta sus destinos y allí, en el lugar donde llegaban, podían retirar su dinero. Por medio de una carta que tenía unos sellos templarios secretos, hazte de cuenta como un acre secreto así, que los peregrinos podían viajar de Europa a Tierra Santa sin problemas siempre, al final pagando su porcentaje por el servicio. Sí. Eso era para evitar, por ejemplo, atracos en el camino, que no les robaran su dinero. O sea, tenían un aval y era como un cheque de caja. Ajá. Aquí vemos el nacimiento de los primeros cheques. Sí. Y es que nunca en la vida, en la historia, se había visto algo similar a esto. De aquí y muchos siglos después, podemos entenderlo como el inicio de los bancos modernos. Sí. Fíjate, güey. Es el banco medieval. Es el primer banco de la historia. Y deja tú, transnacional. Sí. Porque era un tema de Europa a Jerusalén. Pues, ¿no? Entonces es una locura. Así de poderosos eran. Y según tengo entendido, o sea, había otro tipo de cosas que ellos también hacían. Sí, que mercancías. por ejemplo, esto de los préstamos, los créditos. O sea, como que obviamente dentro de un contexto cero tecnológico, pues no. Pero cero complicado tampoco. Sí, era un tema de, a ver, estoy aquí en Hermosillo, Sonora, y voy a viajar a Jerusalén. Por ejemplo, un rey o un noble necesita un préstamo y nosotros le podemos dar esa parte y nos las puede pagar con intereses. O sea, ya existían los intereses. O sea, pero por estos señores. Entonces, claro que estos señores empezaron a tener un montón de dinero. O sea, ¿qué tanto dinero necesitabas tú como para prestarle a los reyes? Uy, ¿cuánto tenías? Sí, ¿y de dónde venían sus fuentes de ingresos? Bueno, es que ellos tenían tierras por todas partes y las construcciones que se hacían en sus tierras pues eran propiedad privada de la orden del temple. Entonces tú tenías que pagarles a ellos y a su vez ellos, y aquí voy a dejar un pin en esta parte del capítulo, porque aquí ellos tenían una agrupación de personas de la orden del temple que eran albañiles. Los albañiles en aquel latín era masón. ¿Qué pasaba? Estos vatos tenían un grupo de personas que sabían construir cosas. Sí. Entonces, la orden del temple tenía acceso y era las únicos que tenían acceso a esos conocimientos. Entonces, esto también es un preámbulo a la masonería, que luego conoceríamos muchísimos siglos después como esta orden secreta de orden mundial. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí. De hecho, por ahí también dentro de la historia de la masonería y de este tema, se supone que esos pergaminos donde tenían toda esa información de cálculos y de pesos, estructuras, poleas, etcétera, se habla que los egipcios los robaron en algún momento de la historia y que por eso ellos pudieron construir también sus pirámides y todo. Es bien interesante toda esa historia. Sí, como que de cierta forma, o sea, algunos historiadores piensan que todo eso está conectado con el tema de la arquitectura y todo eso. Sí, totalmente. Y bueno, esa es también una parte de los ingresos de los templarios. Estaba también la otra parte de las rutas marítimas, que ellos tenían barcos. Entonces, ellos no vendían nada. Ellos eran nada más quienes prestaban los barcos. Entonces, pues ellos estaban recibiendo dinero por todas partes. Además que ellos se llevaban de alguna manera un porcentaje de los diezmos y la caridad a la iglesia también. Pues era como
prácticamente una secta. Pero era como otra iglesia. Ajá. ¿No? Era como... Sí, pues que es básicamente en esencia es como concepto de una secta, digo, es como una derivado de la misma iglesia, pero como que bajo otras creencias, Sí, tal vez más rigurosas o de es otro. como que por ahí hay unas diferencias, ¿no? Entre orden, logia, secta, culto. Esa era una orden. Era una orden, exacto, sí. Pero bueno, entonces, ¿dónde empiezan los problemas? ¿Dónde empiezan los problemas? Pues resulta que ellos se enfrascaron en el 1177 con un señor llamado Saladino, un sultán de Egipto de esos entonces, ¿no? Con 350 templarios y 4,000 soldados de infantería derrotaron a Saladino en una batalla. Pero años siguientes las peleas continuaron y Saladino venció. Y esto es por lo que dicen por ahí que la Segunda Cruzada no fue exitosa. Pues no, eso pasa en la Segunda Cruzada. ¿Qué fue lo que se ganó ese señor, el Saladino? Este señor con esa victoria tuvo control de Tierra Santa. Entonces expulsó de nuevo a los cristianos. Con esto se generó mucha tensión entre las diferentes organizaciones cristianas de ese entonces, rompiendo ahora sí que la cohesión entre los templarios y el resto de cristianos. ¿Por qué? Porque habían fracasado. Por primera vez en la historia habían fracasado. Con la expulsión de los templarios de Jerusalén, se fueron al reino de Acre. Pero este también cayó después. Así que fueron a una isla de su misma propiedad llamada Chipre. Ahí también fueron expulsados porque los habitantes no aceptaron el dominio de los templarios. Y es que al ser ya una organización tan grande y vasta y poderosa, empezaron a haber malos hábitos entre ellos. Ya tenían poder, tenían respeto, dinero. Y pues ya no eran estos monjes honrados al servicio de Dios. Ya se estaban empezando a comportar descontrolados. Como humanos. Como ahora sí, como una fuerza de élite cualquiera. Como una fuerza militar cualquiera. Eran más unos mercenarios que predicaban sus atrocidades y salvajadas, proclamando todo en nombre de Dios. Esto no les gustó, por ejemplo, a los señores de esta isla, pues de Chipre. Arward, por ahí del 1300, fue la última posesión que tuvieron los templarios en Tierra Santa, o en Israel, pues, ¿no? Con eso, no tenían más que regresar a Europa y seguir con sus negocios por allá. Ya no tenían esta como misión de cuidar Tierra Santa. A los peregrinos. Porque ya no había, pues, ¿no? Entonces estos vatos tuvieron que regresar a Europa a continuar, pues, con esto que estábamos mencionando ahorita, todos estos negocios. Sí. Obvio, al ser los templarios tan poderosos, no tenían ninguna necesidad de cumplir con las leyes de los países a los que ellos llegaron, pues, ¿no? Entre ellos Alemania, Francia, Italia. Cosa que no les iba a gustar a ningún país. No les gustó a ningún país, güey. No les gustó a ningún país. Esto enojó a los reyes actuales de la época, por ejemplo, ¿no? Pensaba que con sus fuerzas se les estaba yendo de las manos. Y a la cabeza de todo este enojo y todo este recelo estaba un señor, un rey de Francia, Felipe IV. Uy, sí. ¿Te acuerdas que te dije que los templarios le habían hecho un préstamo a Francia? Ah, bueno, pues este Felipe IV les debía muchísimo dinero a la Orden del Temple y no tenía intenciones de pagarles. El caso es que el Papa Clemente V llamó al líder de la Orden de los Templarios, al maestro de la Orden Jacques de Molay, que esa es una historia que yo creo que todo el mundo se conoce, ¿no? Para convencerlo de fusionar los templarios y los hospitalarios. La reunión no salió nada bien y Jacques de Molay lo consideró una ofensa e insultó al Papa, güey. No podías hacer eso, ¿no? Sí. Aprovechando que andaban en Francia, Felipe IV le dijo al Papa que iniciaran una persecución judicial contra los templarios, con el pretexto de que había escuchado que los templarios no eran puros, que habían hecho muchas herejías, sacrilegios y delitos contra la fe. Ahorita vamos a hablar de esos delitos. Pero todo esto fue confirmado por un espía francés que él tenía, pues, ¿no? Pero nada más, con puros rumores, ¿sabes? Sí. La idea de Felipe IV era desatar una persecución contra los templarios para encarcelarlos y confiscarles todos sus bienes. De esa manera, pues deshacerse de su deuda, ¿no? Sí. El Papa al principio no lo apoyó, pero Felipe
escogió a 72 caballeros. Otra vez el número 72. Curioso. Escogió 72 caballeros cuidadosamente seleccionados para que confesaran sus crímenes ante el Papa, güey. Y era como una casa de brujas, literalmente. Ah, pues fíjate, güey. Ya con eso el Papa se creyó todo y no se limitó a la persecución de Francia, sino a los templarios en general, güey. Los templarios ahora eran enemigos de Cristo y unos herejes. Y bueno, ya saben qué significa eso, ¿no? O sea, prácticamente eran enemigos de Dios. de Dios, güey. O sea, a ver, ¿en qué momento cambiaron las tornas? Pues en el momento en el que los templarios fueron demasiado poderosos para controlarlos, güey. Por aquí dicen que también puede atribuirse a esta primera persecución como el inicio de la Santa Inquisición. Porque Sí. fueron los primeros, o sea, como que rompieron el hielo, ¿sabes? Sí. Vamos a perseguir a Sí estos- recuerdo que estaba conectado Sí, de güey. cierta forma. Digo que esta misma persecución que se les hizo a ellos y Ajá. los enjuiciamientos sobre todo también Sobre todo. eran muy similares a los que posterior se le hicieron en los juicios de las brujas. Sí, y de hecho las brujas ya como que fue hasta el final, ¿no? Sí. Pero al principio era para encontrar a los templarios, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hablar acerca de unas teorías muy interesantes. Es que esto duró muchos años, más de lo que sí, no, más de no. lo que se imagina. Siglos, güey. Sí, siglos. Siglos. Una persecución de siglos. A todo aquel que se le considerara templario era sometido a un interrogatorio, entrecomillado, ¿no? Gigantesco, para que confesaran sus crímenes. Evidentemente esto incluía tortugas de las más crueles y demás. Y de hecho el mismísimo maestre de la orden, Jacques de Molay, fue sometido a estas Tortugas. y por fin confesó sus pecados. Ujú. Con eso, y como símbolo de poder, el Papa decidió ejecutarlo públicamente en la plaza central de la Catedral de Notre Dame, Ujú. en París, ¿no? Y como si fuera de película, esto es famosísimo, ¿no? Este evento. El maestre Jacques de Molay, antes de ser quemado en la hoguera, así de que con la leña abajo y todo, sacó fuerzas y dijo que todos los templarios eran inocentes, que estaban al servicio de Dios, al servicio de Cristo, y maldijo al Papa y al Rey. Esto pasó un 18 de marzo del 1307 o 1314, unos dicen ahí, ¿no? Un viernes 13. Por lo que muchas personas le atribuyen la tradición de señalar este día como día de mala suerte por esto. Sí. Y dicen que bueno, este Papa Clemente era todo un pan santo, vaya, ¿no? Era un panecito. Un panecito de Dios. Digo, todo lo contrario, obviamente, ¿no? O sea, Sí, sí. se hablan muchas cosas atroces de este señor. De los más... Digo, en el top de esos de los Y papas... muy joven, ¿no? También. Sí, en el top estaba dentro de los peores que ha habido. O sea, sí. Obviamente que estas persecuciones, estas cosas, pues fue una ola. Imagínense de este catolicismo o cristianismo, ¿no? Hablemoslo Sí. en términos generales. Sí, Que se vive hoy en día. O sea, que hablamos de que las iglesias promueven la paz, el amor, que no sé qué, todo esto, perfecto, ¿no? Pero pensar que todo eso viene de algo así es demasiado oscuro. Es muy curioso cómo el rey de Francia tuvo tanta influencia como para hacer esto. Y el Papa, a su vez, tanto poder también para hacer esto. Pues era cuando prácticamente iglesia y Estado eran lo mismo. Ujú. Era lo Pero mismo. imagínate pactando, pues no, o sea, es una locura. Mira, y ya con esto la orden quedó oficialmente absuelta, ¿no? Y con excepción de Portugal, todos sus bienes fueron repartidos por el resto de países europeos y la orden de los hospitalarios, dando por finalizada su existencia el poder de los templarios. O sea, todo lo que habían tenido los templarios ahora es de los hospitalarios. Ujú. Por eso al principio del capítulo quise como hablar de los hospitalarios un poquito, porque hasta el día de hoy existen, ¿no? Entonces, es muy curioso. Muchos templarios pudieron escapar a países en los que la fuerza del Papa no era tan grande. Porque sí, a pesar de lo que muchos podían llegar a pensar, o sea, en Europa sí era la Unión Europea, pero había conflictos, como dices, o sea, Iglesia y Estado era lo mismo. Entonces, si el rey no estaba de acuerdo con el Papa, había conflictos, pero al mismo tiempo no estaban como al mandato del Papa. Entonces, era como raro. Sí. Era una situación tensa entre Iglesia y Estado. Uno de esos ejemplos es Suiza y Escocia. Ujú. Y de hecho,
Aquí es donde empiezan las grandes teorías de los templarios, porque se supone que los caballeros templarios que lograron escapar a Escocia después de la disolución de la orden encontraron refugio gracias a las situaciones políticas pues, que había por ahí. Sí. La leyenda sugiere que un grupo de templarios llegó a Escocia y se unió a las fuerzas de Roberto I. Según algunos relatos, los templarios ayudaron a Roberto en la batalla de Bannockburn en 1314, en la que los escoceses obtuvieron una victoria crucial contra los ingleses. Aunque no existen pruebas históricas concluyentes de la participación de los templarios en batalla, la leyenda sostiene que los templarios contribuyeron a la victoria gracias a sus habilidades de combate y su experiencia militar. Por eso se los atribuyen los historiadores, porque la batalla esta que te digo de Bannockburn tenía muchos tintes templarios, o sea, como que había un estratega templario atrás de todo eso. Entonces por eso se le asocia, además sumado pues a este tema de que en Escocia no estaba el Papa tan fuerte, y con esta persecución sí se asume que llegaron allá. De ahí empieza el misterio de si los templarios continuaron o no continuaron, güey. Sí. Algunos mencionan e indican que los templarios se convirtieron después en la orden francmasona, güey. Sí. Pero esa es otra historia. Sí, pues es parte del misticismo. Justamente por esto mismo que pasó con la persecución de Felipe, fue mucho de lo que creó la leyenda posterior a todo esto. De hecho, por ahí mencionan que también algunos se fueron a Portugal, que escondieron tesoros templarios, que obviamente ellos siendo pues personajes que además de tener grandes riquezas tenían este interés por lo oculto. En cierto punto pues ellos sabían que era inminente que Felipe iba a confiscar todos aquellos tesoros que ellos se habían recolectado a través de todos los años, y por lo mismo pues dicen, ¿qué hacemos? Pues aquel Santo Grial, aquel Arca de la Alianza, aquellas cosas que ahora están perdidas, que ahora nadie sabe si realmente existieron, que no hay ningún tipo de evidencia, pero cientos de escritos que las mencionan, nos hace pensar que tal vez desde esta persecución fue donde se perdieron realmente. Y algunos creen que esto viene de antes, que incluso que se hayan perdido estas reliquias, puede ser que desde aquella vez que se destruyó el primer templo por Mesopotamia, en aquella ocasión se llevaron las cosas, y que realmente los templarios nunca tuvieron contacto con ningún tipo de reliquia de este tipo, de este nivel de santa, ¿no? Del Arca de la Arca de la Alianza o algo por el estilo. Sí. Pues, quién sabe, todo eso son leyendas, pero yo lo que sí creo es que ellos sí tenían tesoros muy importantes, que históricamente tal vez y estén preservados en algún lugar muy recóndito, que hasta la fecha, pues, tal vez algún linaje lo tenga oculto. Uy, sí. Y bueno, es que eso despierta otras teorías de conspiración. Eso, es que aquí ya es volar la cabeza, ¿no? Porque es hacernos la pregunta, ¿qué reliquia estaban buscando los templarios? Y si la encontraron o no la encontraron. De hecho, el tema del Arca de la Alianza es importante, porque puede ser también una de las opciones favoritas de muchos para que sea la reliquia que estaban buscando los templarios, porque hay un punto en la historia donde se bifurca la ubicación, ¿no? del Arca de la Alianza. Algunos dicen que está en Escocia, precisamente por esto, por esta fuga de los templarios a Escocia, y aparte porque hay una iglesia en Escocia, ¿no? Es un refugio. Es la capilla de Roslin. Sí, ándale. Sí. Esta es una construcción que se construyó en el siglo XV, perdón. En el siglo XV. En el siglo XV. ¿Tienes información ahí tú de la capilla esta? Sí. Pues en esencia fue construida en el siglo XV por la familia Sinclair. La capilla de Roslin ha sido, pues, un objeto de una conexión histórica con los templarios, porque, bueno, se cree que tiene muchos símbolos relacionados a ellos, que podría ser incluso el escondite de aquellos tesoros que, pues, ahorita te mencionaba. Algunos creen que aquí en este lugar fue donde escondieron el Santo Grial, en las criptas secretas que están bajo la capilla que se encuentra. Aquí igual vamos a poner algunas imágenes de eso. Sí, una preciosa. A ver, es una capilla de Edad Media, pero... Sí, y de hecho dicen que este lugar tiene un mapa codificado, tallado en sus muros, que podría indicar la ubicación de otros tesoros que los templarios tenían. También dicen que en Canadá, en la isla Oak, aunque no está en Escocia, está en Canadá, hay una teoría que dice que los templarios también trasladaron tesoros desde Escocia hasta América del Norte.
¿Neta? La isla de Oak en Nueva Escocia ha sido también identificada como un posible lugar donde se enterró parte de aquellos tesoros, ¿no? Y ahorita es un refugio, dices. Esta capilla de Roslin. No sé si... No, antes. Ok, antes. Sí. Como refugio de ellos. Ajá, sí, ok, supuestamente. ok. Pero, digo, no está confirmado. Es como Sí. una teoría ahí que los conecta. Pero, digo, al final de cuentas, como decimos, no sabemos si realmente esto pasó. Es algo que se ha querido indagar históricamente, si realmente ellos, pues, sí llegaron a Escocia, si realmente llevaron estos tesoros, si realmente hubo evidencia de esta encriptación a través de estos mapas. Pero en realidad hasta la fecha, digo, no sé si ya los escondieron, si ya pasó tanto el tiempo que ya no existan, o que ya estén en manos de ciertas personas o ciertas instituciones, que ya hemos hablado de esas instituciones, como el Vaticano, por ejemplo, que pues se enteraron de esto mucho antes de lo que el público general se enteró y pues ya las tienen resguardadas o codiciadas, ¿no? Por ahí. Es una locura porque, a ver, ahí sí hay precedentes de que los templarios sí existieron y que sí estaban buscando esto. Se envuelve en misterio en el momento en el que se preguntan el qué o dónde están esas cosas. Sí. Y es que es algo que no... Que a veces solemos olvidar, pues, ¿no? Que dentro del mismo cristianismo... Y ni siquiera me quiero meter, por ejemplo, judíos o musulmanes o los cristianos ortodoxos, sino los mismos cristianos así, de a pie, ¿no? Sí. Hay una guerra que se está viviendo entre ellos. Sí. Una guerra en la que se esconde la verdad. Sí. Los templarios están envueltos en esto. ¿Por qué? Porque por ahí se hablan las teorías de que en realidad el Papa nada más estaba buscando una excusa para cazarlos. Porque se estaban haciendo más fuertes que el Vaticano. Estaban haciéndose más fuertes que el Vaticano. Esto supondría un peligro para ellos, para su control. Sobre todo control de información. Porque recordemos, el concilio de Nicea se celebra años después de la primera cruzada. Y si ustedes recuerdan, en el concilio de Nicea se estipula qué es canon y qué no es canon en la Biblia. Se habla de que los templarios primarios y la información que se fue heredando de generación en generación es la información real de los hechos que pasaron y no lo que la iglesia quiere que creas. Entonces, para la iglesia es muy peligroso que una organización como la Orden del Temple, pues que estaba tan apegada y estaba creciendo en poder. Y además yo creo permeada de aquellos secretos que la iglesia ocultaba. Digo, en algún momento ellos conocieron la información real. Ellos conocían la información real. Ellos estuvieron 10 años buscando en las esquinas y en donde y sea. Viéndolo, eran los de campo, ¿no? Los que estaban ahí. Entonces, de alguna manera ellos tenían más poder. Entonces, el hecho de que el rey Felipe IV de Francia pues estuviera ahí queriendo eliminarlos por miedo a pagar una deuda, pues parece como algo muy... pues que no tiene relación a querer exterminarlos, güey. Había algo más. Y por ahí dice la teoría que es eso. Y te digo, a ver, hay tres objetos que se supone que son los que buscaban, ¿no? El Arca de la Alianza, la cabeza de Juan Bautista y el Santo Grial. Las tres tienen su propio cotorreo, ahora sí, ¿no? Incluso, sí, claro. A ver, hay como 4 versiones de cada uno de esos, ¿no? Hasta de las cabezas de Juan. Pero se habla que incluso en esta capilla de Roslin se habla que ahí está la cabeza original de San Juan Bautista. Y algunos dicen que no es San Juan Bautista, güey, que es Jesús. Hay otros que desarrollan todo el tema del priorato de Sion. Leyeron Dan Brown y dijeron, es que el Santo Grial es la sangre real. Qué grande Dan Brown, Grande Dan Brown, Digo, hay que aclarar que es una novela de ficción. Es o sea, no es una propuesta, digo, que este señor esté dando en teorías de conspiración, aunque a mucha gente le ha despertado esa hambre por conocer más de la historia apócrifa de la Biblia, ¿no? De la Biblia. Entonces, a mí se me hace excelente la aportación por ese punto, ¿no? Porque creo que hay cosas que no se nos dicen y que definitivamente están en otros textos. Hay matices, claro. Porque, por ejemplo, si tú ves el Código Da Vinci o lees el libro, hay imprecisiones con respecto a las fechas, personajes, razones y cosas así. O sea,
Yo lo tengo fresca la película, ¿no? La traigo fresca. La acabas de ver. Sí, hace 3 horas. para este capítulo. De hecho, todo lo saqué. De Dan Brown. No, pero cuando está la parte esta que es icónica, ¿no? Donde Ajá. está el actor de Magneto, ¿no? Hablando con Tom Hanks y la Ajá. chica. Le está explicando todo el tema del Santo Grial y de cómo la ejecución de Jacques de Molay fue como un parteaguas en el tema de la búsqueda de aquellos que conocían la verdad de Cristo. Porque se habla, por ejemplo, que después del concilio de Nicea, un día los cristianos creían que Jesús era un hombre magnífico, ¿no? Un hombre con propuestas increíbles, y de un día para otro ya no es un hombre, sino es el Hijo de Dios. Y le quitan su humanidad. Sí. Y con eso se llevan, por ejemplo, las ideas, pues, de que Jesús pudo haber de alguna manera concebido linaje. Sí. Y de ahí se desarrolla, incluso se habla de que la búsqueda o la cacería a las mujeres era precisamente por eso, porque no podían dejar a las mujeres ser. ¿Por qué? Porque las mujeres iban a cargar con ese linaje de la sangre real, y de ahí el tema de las brujas. Pero te digo, es ficción, porque incluso meten ahí el Maleficarum, ¿cómo se llama? Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum, que es esta guía, el martillo de las brujas, ¿no? Que es como la guía para detectar si tu vecina es bruja o no. Pues, ¿no? Sí. Terrible. Terrible, pero se habla que todo eso está ligado incluso con los templarios, pues, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, no del todo. Sí, o sea, No, creo que es como agarrar un poco de todo y meterlo en una ficción que está padre, la verdad. Y muy amarrada, o sea. Sí, está muy bien amarrado, pero al final de cuentas no deja de ser como más allá de una conspiración, es una ficción. Yo sí les recomiendo, o sea, que vean, que lean eso. Sí, pero... tiene datos que están, o sea, que literal son tomados de teorías de pues... Oh, no, que pasaron. de historias que no son canónicas de la Biblia, pero sí están en escritos antiguos. Sí, eso sí es cierto. Y con hechos históricos. El Concilio de Nicea pasó. Uh-huh. El tema también existió una orden secreta que era el Priorato de Sion. Los códigos secretos de Da Vinci en sus pinturas también son reales. También son reales. O sea, sí, como que es muy fácil creer en eso. Y por ahí dirán algunos conspiranoicos, pues, que pues es precisamente esa la idea, ¿no? Uh-huh. O sea, como vendértelo como falso. Como primado negativo. Como primado negativo. Oye, y fíjate que hay una cosa que yo creo que también es importante mencionarla, porque cuando pasa todo esto de obviamente la persecución, uh-huh, pasa la historia y los años empiezan a transcurrir alrededor de los caballeros templarios, pues se empiezan a asociar con un montón de temas pues esotéricos, místicos. Uy, sí. Que yo creo que eso le da mucho pie a que también se empiece a escuchar más de los Rosacruces, de otras órdenes que ya iban más por prácticas místicas, que a lo mejor pues no estaban tan apegadas como digo, los Rosacruces sí, pero me refiero a otras órdenes que ya no estaban tan apegadas al cristianismo, sino uh-huh, que ya eran ramas mucho más esotéricas, que rendían culto a deidades pues antiguas, egipcias, hebreas, digo, un poco de todo. Pero en consecuencia de que realmente todo lo que se habló de los templarios fue por un tipo de pánico satánico que la iglesia planteó. Sí, Dina, de hecho, quisiera hablar de eso, porque uh-huh, ahorita platicábamos acerca de las herejías y los sacrilegios que han hecho los caballeros templarios. Y es que, mira, hay matices, ¿no? De entrada, cuando pasa esto de Jacques de Molay, se empieza a descubrir como los secretos de los templarios en ese momento, y con esto pues la iglesia empieza a juiciarlos. ¿Por qué? Porque estos rituales que hacían pues ya durante 300 años casi, pues para la iglesia eso ya era herejía, ¿no? De entrada, ¿no? Había una ceremonia de iniciación, que era la ceremonia de iniciación templaria. Era un proceso formal y muy secreto para convertirse en un miembro, pues, ¿no? El aspirante debía pasar por un rito de aceptación que incluía un juramento de obediencia, castidad y pobreza, ¿no? Durante esta ceremonia se decía al iniciado que debía renunciar a su vida anterior y dedicarse plenamente a la causa de la orden. Literal, despersonificarte. Despersonificarse. E incluso, según algunos relatos, el iniciado debía experimentar una muerte simbólica a su vida pasada y un renacimiento como caballero templario. Esta idea de transformación espiritual era común en varias órdenes religiosas y enfatizaba la entrega total al servicio divino. No era algo cristiano.
O sea, esto era una combinación un poco del tema del renacimiento, pues, de la resurrección de Cristo, pero más que nada en las teorías de la reencarnación. Entonces por ahí también pudo haber. Algo que era muy llamativo también era el beso secreto. ¿Tú sabías de eso? Como que me estoy acordando, pero no me acuerdo. El beso ritual era uno de los rituales más controversiales y malinterpretados de los templarios, porque durante los juicios de los templarios, algunos acusados mencionaron que como parte del rito de iniciación, los nuevos miembros debían besar al maestro. Ok. No, fíjate, no sabía eso. O a otro miembro en diversas partes del cuerpo, güey. Ok. Lo que se ha interpretado de varias maneras, evidentemente, ¿no? Algunos historiadores creen que este beso era una muestra de humildad. Una muestra de humildad. Pues como los históricos o bíblicos los besos de Cristo. De Cristo, exactamente. O sea, por ahí iba. Sin embargo, pues para una santa inquisición, güey. Sí. Era algo terrible. Y esta es otra cosa que también pasaba, que yo creo que es a donde ibas ahorita. A la adoración de Baphomet. La asociación, por lo menos. ¿Tú qué traes, por ejemplo, de eso? Pues, bueno, en realidad solo sé que es como un mito. O sea, que en realidad Baphomet aparece por primera vez en estas acusaciones que se lanzan a los templarios por herejía. De hecho, dicen que Baphomet no se sabe realmente de dónde viene el nombre, o sea, de dónde se origina o por qué realmente existe. Algunos dicen que es derivado del nombre Mahomet, que es de Mahoma, lo que pues implicaría un supuesto sincretismo ahí entre los templarios y el Islam. También hay otras cosas que dicen que significa el padre del pueblo de la paz de todos los hombres, digo, de una traducción de un anagrama que hay por ahí. Y bueno, muchos los asocian porque, bueno, en el siglo XIX, el ocultista Eliphas Levi presentó a Baphomet como una figura andrógina con cabeza de cabra, simbolizando la unión pues de opuestos y la iluminación esotérica. Y pues esta imagen se convirtió en algo principalmente místico, mezclado más bien con ramas ocultistas modernas. Y la gente empezó a hablar pues que la primera vez que se mencionó a esto de Baphomet pues fue con los templarios, por lo tanto ellos eran ocultistas. Entonces realmente la asociación... Un teléfono descompuesto es el mundo, menor, güey. ¿Sí? Es un teléfono descompuesto, güey. Literalmente, o sea, fue por algo moderno que a los de antes se les dijo que eran pues satánicos o lo que tú quieras o brujos, no sé. Y de eso lo llevan, porque luego esos mismos que empiezan a hacer estas conexiones... A ver, ¿qué más hicieron los templarios? Ah, mira la masonería. Pues la masonería también. Eran masones. Eran masones y los masones son los malos, ¿que no? Sí, son los que dominan el mundo. Y luego los Illuminati. Sí. Ay, no sé. No sé. Pero yo no creo que le quite mística a lo que eran los templarios, porque obviamente sí tenían un conocimiento único, secreto, de cosas ocultas. Eso estoy seguro. ¿Qué eran esas cosas? No creo que estas personas lo sepan. No creo. Aparte, digo, o sea, obviamente tenían rituales y oraciones y plegarias que nada más los templarios tenían. Sí. Pero era porque, por ejemplo, había oraciones secretas para prepararse para la batalla. Sí. Si tú no vas a ir a una batalla, ¿para qué necesitas saber esas oraciones, güey? O sea, que sea secreto no quiere decir que tengas que saberlo, ¿no? Sí, o sea, sí. No sé, había salmos, plegarias especiales. Recitaban oraciones específicas y se preparaban espiritualmente para enfrentar el combate. No había otra cosa, no hay más misterio. Es que muchos dicen pues que en este tiempo en que estaban en Tierra Santa, pues había muchas sectas. Sí, muchas órdenes. Muchas sectas, órdenes que buscaban pues obviamente como el tema de la energía divina, pues a Dios mismo. Y de cierta forma que tal vez los templarios en algún punto, digo, dentro de sus reglas, ellos tenían prohibido como cierto tipo de contacto con otras personas. O sea, no podían interactuar como de manera normal con ciertas personas. Eran como unos agentes secretos de la iglesia solo para la protección de los peregrinos. Pero bueno, mucha gente dice que tal vez eso no se cumplió tal cual. Muchos dicen que tal vez y ellos se mezclaron con algunos gnósticos, fenicios, sí, o esenios, algunas ramas distintas que tal vez les dieron como que algunas digamos que prácticas distintas a lo que era el cristianismo ortodoxo de aquel entonces, ¿no?
por eso mismo como que se empezó a asociar como a través de estas leyendas de que es que ellos estaban ahí, tuvieron contacto con todos, estaban en un punto histórico donde había mucho movimiento. Y en donde estaban pasando las cosas. Y donde estaban pasando las cosas. Así que probablemente sí sea cierto todas esas leyendas que dijo el Papa. Porque literalmente fueron rumores que se dieron por satanizar a la orden. Para deshacerse de ella. Entonces, pues sí entiendo. Como que de cierta forma que incluso se les asocia con la alquimia. O sea, con prácticas que no eran propiamente mágicas, pero pues son los principios de la ciencia, ¿no? Pero que sí, pues para el tiempo era como magia. Era como sí algo... te quemaban a ti, güey. Sí, o sea, los primeros alquimistas no eran libres, o sea. Entonces, digo, yo creo que de cierta forma el que no se sepa tanto, por lo mismo que eran las órdenes, pues son órdenes secretas, o sea, mantienen sincretismo con sus creencias, con sus prácticas, porque obviamente no cualquiera puede entrar. Eso, el hermetismo que los mantiene en eso era lo mismo que hacía que los pudieran satanizar por fuera, que los asociaran con símbolos satánicos, con prácticas ocultistas o este tipo de cosas y fue lo que mancha el nombre. Sí, los desprestigiaron completamente. Sí. Y por miedo, es que yo lo veo y yo digo, miedo así de la iglesia. Alguien que es limpio y pulcro no tiene tanto miedo a que revelen sus secretos. Sí. Por eso es interesantísimo. Y aparte esto del poder económico que estaban tomando con el banco, pues toda la industria mercantil que ya estaban desarrollando ellos, un sistema económico que no se había visto en la historia, por lo menos en la historia moderna. Como que el dinero virtual, ¿no? El dinero virtual, o sea, los préstamos. No virtual así o sea, en la nube, el dinero en la nube, ¿no? Sí, de que me debes tanto, pero no o sea, yo te lo cobro después. O sea, no lo tienes acumulado, sino como exacto. Que... Sí, ahí lo vas juntando y me lo debes. Eso no se había visto nunca, güey. Y estos vatos a ese poder tenían y pues inteligentes también y avanzados y quién sabe qué hubiera pasado si estos señores hubieran seguido su curso, pues, ¿no? ¿Qué te digo? Pues hay teorías y hay creyentes que dicen que ahorita todavía existen pues estos templarios tal cual, porque sí se sabe que después estos evolucionan a ser masones, evolucionan a ser rosacruces, pero se habla incluso del priorato de Sion, pues, ¿no? Que el priorato de Sion está recubierto de puros templarios, pero no, porque al final de cuentas, si son o no son, al final ya no se cumple lo que es el origen de esta orden, que es proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Ya no es eso. Entonces, está bien que se le hable de otro nombre, pero templarios no son. Templarios no son. ¿Quieres un dato curioso? A ver. ¿Sabías que los templarios no podían tener mascotas? Ay, ¿por qué, güey? No podían tener mascotas. Una ovejita. No podían tener nada, pero podían tener gatos. Porque cazaban ratones. Por eso me tatué un gato yo. El mayor es templario. Abusados. No, nada más dato curioso. Qué interesante, güey, no sabía. Sí, o sea, tenían como muchas prohibiciones, pero dentro de todo con los años, ya es que luego hicieron como 600 artículos más, como que se fue haciendo más flexible el tema. Y metieron de que, bueno, pueden tener un gato. No más porque como que ayudan en cosas... Sí, no tal cual como mascota, sino como un sirviente. Sí, pues como algo que de los ratones, que te va a ayudar, ¿no? Básicamente en tu misión. O sea, como que no vas a perder tiempo cazando ratones porque vas a tener un gato que lo haga. Y está curioso porque todas estas órdenes y estas cosas pues tienen reglas muy estrictas. O sea, y digo, los templarios pues con este tema así como de la mística del traje y todo, pues los deshumanizas. O sea, parecen guerreros así como NPCs, ¿no? Como... Y habrá que ver si hay una relación ahí con el principio del uniforme, ¿no? Porque el uniforme es precisamente para eso, para como deshumanizar, desindividualizar a cada soldado para que, ¿sabes? Sí, para sentirse unificados a un mismo organismo. Habrá que ver si ellos fueron los primeros en como proponer esto, aunque no lo creo. Yo creo que ya en Roma... ya se veía en otras culturas. Incluso creo que hasta los vikingos tenían como ciertas formas de identificarse. Pero interesante. Ya lo veremos en los vikingos, ¿eh? A ver, pero, si me gusta. Pero bueno, yo creo que con esto vamos concluyendo este episodio. Los templarios, una historia pues llena de tragedias principalmente y
y unos personajes que yo creo que ya era momento de hablar de ellos. Sí. Esperamos que pues hayan aprendido junto con nosotros acerca de este tema que es muy interesante y creo que nos va a dar pie para otros episodios de ya saber quiénes son, de tener este contexto, ya no tener que retroceder como que, mira, los templarios eran estos. Ajá. Y ya saber como que a quién nos referimos. Así que pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si les gustó, dejen su like por acá, suscríbanse a este canal de YouTube. Y si estás en Spotify escuchándolo, igual también síganos por allá y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellan Sergio en Instagram. Y al buen Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y sus dos canales. Y sus dos canales de YouTube para que vayan y los sigan por favor ahí. Y recuerden, si quieren ser miembros del canal y apoyar este bonito contenido y este bonito proyecto y aparte recibir un montón de bonificaciones, pues ahí está, ¿no? Muchos videos sin censura completamente ya disponibles. Más de 100 videos que están en el Templo Salomónico de Misiones. Ahí enterrados en las profundidades. La orden del temple emisaria. Las 100 vasijas, 100 episodios. Pero bueno, gracias a todos por quedarse y nos vemos en el próximo video. Bye.